Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio 3 correspondiente al examen de selectividad de Andalucía de junio de 2025. Concretamente es un ejercicio de análisis en el que nos pide calcular una asíntota, en este caso una asíntota horizontal, y también nos pide calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función dada. Todo esto lo hay que calcular en función de un parámetro. Como vemos, es muy común en los últimos exámenes de selectividad pues, que pregunten límites en función de parámetros. Bueno, el ejercicio lo que nos dice es que sea la función definida f en 0 más infinito y recorrido r definida por f de x igual a, un parámetro a, más el logaritmo neperiano de x partido por x cuadrado. Nos pregunta el apartado A que calculemos a para que y igual a 1 sea una asíntota horizontal de la gráfica de f. Y el apartado B nos dice que para el parámetro a igual a 0, calculemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f y estudiemos y hallamos los extremos relativos de f, abscisas donde se obtienen y valores que se alcanzan. Bueno, vamos a ver la función que tenemos en cuestión. Vamos a ver. Nos dice que tenemos una función f de x es igual a un parámetro a, una constante, más logaritmo neperiano de x partido x cuadrado. Y fijaos que esta función, pues el dominio está definida en el intervalo 0 más infinito. Vemos que un logaritmo, su dominio del logaritmo es 0 más infinito. Muy bien. Entonces, dice que calculemos a para que y igual a 1 sea una asíntota horizontal de la gráfica de f. Bueno, sabemos que una asíntota horizontal de una función es el límite cuando x tiende a infinito de una función f de x, la que sea, y pues, este límite es un límite finito, ¿de acuerdo? Entonces, a nosotros lo que nos está diciendo es que calculemos el valor del parámetro a para que y igual a 1 sea una asíntota horizontal de esta gráfica. Bueno, pues si yo tengo lo que nos está diciendo básicamente, si lo hacemos un esquema, es que, eh, eh, a ver, verlo bien, yo tengo esto y tengo, por ejemplo, vamos a hacer un eje, vale. Entonces, lo que nos dice es que en igual a 1, vamos a poner aquí, igual a 1, ¿de acuerdo? Igual a 1, ponemos aquí, en igual a 1, ¿vale? Dice que quiere que sea una asíntota horizontal de la gráfica. Bueno, pues entonces nuestra gráfica mm, pues tendría que ser una cosa tal que así, ¿no? Si es desde 0 a más infinito, pues tendría que quedar una cosa así más o menos, ¿de acuerdo? Una asíntota horizontal en igual a 1, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver. Tenemos el apartado A y decimos que, según la definición, que una asíntota horizontal quiere que el límite, cuando x tiende, no podemos poner genéricamente infinito, tenemos que poner más infinito. ¿Por qué? Porque nuestra función está definida entre 0 y más infinito. Pues el límite de cuando x tiende a más infinito de nuestra función f de x tiene que ser 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, tenemos que el límite cuando x tiende a más infinito, ¿de qué? De a más logaritmo neperiano de x partido por x cuadrado, ¿vale? Nos dice que tiene que ser 1. Pues venga. Fijaos que esto es una suma, una suma de funciones, una función constante más la función logaritmo neperiano de partido x cuadrado, pues lo mismo que poner que el logaritmo cuando x, perdón, el límite, perdón, cuando x tiende a más infinito de a más
el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo neperiano de x partido de x cuadrado. Fijaos que este límite de aquí, cuando x tiende a infinito de a, es a, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que calcular es este límite. Muy bien. Entonces, fijaos que vamos a centrarnos en este límite entonces, ¿no? Y después sumaremos el parámetro a. El límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo neperiano de x entre x cuadrado, lo hacemos y nos quedaríamos que sería entonces a más que el logaritmo neperiano de infinito, que es infinito, entre x cuadrado infinito, que es infinito. Fijaros que esto es una indeterminación, por lo tanto lo podemos resolver por L'Hopital. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar L'Hopital. Bueno, vamos a centrar entonces solamente en este límite. Pues yo sé, para calcular L'Hopital, lo que hacemos es derivamos el numerador y derivamos el denominador y aplicamos límite. Pues entonces nos centramos en esta y sería el límite cuando x tiende a más infinito, ¿de qué? ¿Cuál es la derivada del logaritmo neperiano? Pues sería 1 partido por x. Y la derivada de x cuadrado sería 2x, ¿no? O lo que es lo mismo, es el límite cuando x tiende a más infinito de 1 entre 2x cuadrado. Esta x pasa aquí dividiendo. Muy bien, ¿y esto qué es? Pues el límite cuando x tiende a más infinito de 1 entre 2x cuadrado es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que el límite cuando x tiende a más infinito de nuestra función f de x sería, como este límite de aquí, este de aquí, es 0, pues sería igual a a. ¿Y cuánto hemos dicho que tiene que ser? Pues dice que tiene que tener una asíntota horizontal en igual a 1, por lo tanto, a vale 1. Pues con eso tenemos ya resuelto nuestro primer apartado, que es que a, para que tenga una asíntota horizontal en igual a 1, entonces el parámetro a vale 1. Perfecto. Vamos a hacer ahora el apartado B. A ver qué nos dice B. B nos dice que para a igual a 0, calcula los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f. Estudia y halla los extremos relativos de f. Avisa dónde se obtienen y valores que se alcanzan. Pues venga, ahora me está diciendo que a vale 0. Muy bien, si a vale 0, pues tengo que mi función f de x, definida en 0 más infinito, es igual a ¿qué? Al logaritmo neperiano de x entre x cuadrado. Perfecto. Pues, ¿qué hacemos? Pues para calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada primera. Pues entonces, calculamos la derivada primera de f de x, que hemos dicho que es la derivada del numerador, que es 1 partido x, por el denominador sin derivar, x cuadrado, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, dividido entre denominador al cuadrado, que sería x elevado a 4. ¿Y esto qué es igual? Pues simplificando sería igual a que x cuadrado partido por x sería x. Bueno, mejor. A ver, x menos 2x logaritmo neperiano de x entre x a la cuarta. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quedaría? Pues si sacamos factor común, vamos a hacerlo paso a paso. Sería x1 menos 2 logaritmo neperiano de x entre x a la cuarta. Fijaos que esta x de aquí sería con el elevado a 4, quedaría x elevado a 3.
Por lo tanto, la función derivada sería, pongo esto, 1 menos 2 logaritmo neperiano de x entre x al cubo. ¿De acuerdo? Pues ya tendríamos calculado la derivada primera. ¿Y qué hay que hacer ahora? Pues tendríamos que igualar la derivada primera a 0, ¿no? Bueno, pues lo mismo, igualar a 1 menos 2 logaritmo neperiano de x entre x al cubo, igualarlo a 0. Entonces, para que esto sea 0, tiene que ocurrir que el numerador sea 0, es decir, tiene que ocurrir que 1 menos 2 logaritmo neperiano de x sea 0. ¿Y cómo resolvemos esto? Pues tenemos que 1 es igual a 2 logaritmo neperiano de x. O lo que es lo mismo, el logaritmo neperiano de x es igual a un medio. ¿Y esto cómo lo resolvemos? Pues si el logaritmo neperiano de x es igual a un medio, entonces es lo mismo que hacer, vamos a hacerlo por partes, paso a paso, e elevado al logaritmo neperiano de x es lo mismo que e elevado a un medio. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que x, porque e elevado al logaritmo de x es x es igual a e elevado a un medio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el posible máximo o mínimo, el posible, el extremo relativo, puede estar en x igual a elevado a un medio. Vamos a comprobarlo. Vamos a verlo entonces por el criterio de la derivada, que es lo que es. A ver, entonces vamos a ver, cogemos y utilizamos el criterio de la derivada primera para ver qué tipo de extremo relativo es, si es que lo es. Eh, Pongo aquí elevado a un medio. Vamos a ver, f' de x, a ver cómo se comporta. Pues venga, esto sería de menos infinito y esto sería más infinito. Muy bien. Pues cogemos, por ejemplo, un valor eh, eh, más pequeño que elevado a un medio y lo sustituimos en la función en f' de x, ¿de acuerdo? Si cogemos, por ejemplo, 1 que es menor que, perdón, esto sería, infinito, no, esto sería, vamos a cambiarlo, lo ponemos aquí, esto sería entre aquí, entre 0, perdón, entre 0 elevado a un medio y más infinito, ¿de acuerdo? Entonces, entre 0 y elevado a un medio, por ejemplo, podríamos coger el valor 1, ¿de acuerdo? 1, y diríamos que 1 menos 2, logaritmo de 1, que sería 0, 1 entre 1 al cubo, pues sería 1, que sería positivo, ¿de acuerdo? Y si cogemos ya un valor mayor que elevado a un medio, por ejemplo, por el valor fíjate, cogemos sería logaritmo neperiano de que sería 1, 1 menos 2, que sería menos 1, entre un número negativo, entre un número positivo, sería un número negativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que este intervalo, en el intervalo 0 elevado a un medio, la derivada es positiva, por lo tanto, aquí sería creciente. Y en el intervalo elevado a un medio más infinito, esto sería decreciente. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que vemos claramente que en e elevado a un medio hay un máximo. ¿De acuerdo? Hay un máximo. Entonces, si en e elevado a un medio hay un máximo, cuál sería la coordenada ahí de ese máximo? Pues basta con sustituir e elevado a un medio en la función principal, que es la función f de x, que es el logaritmo de pena de x partido de x cuadrado. Pues vamos a determinar la coordenada ahí del máximo, pues calculamos f de elevado a un medio, ¿de acuerdo? Si calculamos, sustituimos logaritmo neperiano de elevado a un medio entre un medio al cuadrado, nos quedaría que es logaritmo neperiano de elevado a un medio, elevado a un medio al cuadrado. Quedaría un medio
entre e elevado a un medio al cuadrado, que sería un medio por 2, que sería elevado a 1, pues y nos quedaría 1 entre 2e. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos un máximo en el punto, máximo relativo, en el punto e elevado a un medio, 1 partido 2e, ¿de acuerdo? Y como intervalo de crecimiento y decrecimiento, diríamos que la función crece en el intervalo 0 elevado a un medio y decrece en el intervalo elevado a un medio más infinito. Y con esto pues queda resuelto nuestro problema.